Hola chicos, literatura 51, Lope de Vega. Su nombre ya lo dice todo. Vamos a empezar, como todos, por su vida. ¿Qué vida? Ya lo verás. En la vida de los santos antes se decía vida y milagros de San no sé quién. Pues en Lope de Vega había para decir vida y amores de Lope de Vega, Félix Lope de Vega y Carpio, que así se llamaban. Sus padres también, nace él en 1562, ya en el reinado, mandando ya casi 12 años, Felipe II. Nace en Madrid, de unos padres que habían venido a vivir a Madrid, como tanta gente que venía a la corte. Ellos eran de la zona de la montaña, montañeses, de por allí, de mi pueblo, de cerca de Reynosa, del valle de Carriedo, donde hay un pueblecito muy bonito que se llama Villa Carriedo. Su padre era bordador, uno de los oficios de aquella época, no se habían inventado las máquinas de bordar, y era bordador. Su padre se llamaba Félix y su madre Francisca, Paca. De pequeño va a la escuela. Resulta que es un chico muy avispado, que sobresale enseguida. A los 5 años ya escribía e incluso hacía versos. Por su inteligencia es enseguida protegido, patrocinado, podríamos decir hoy, por personas de más poder económico que les pagaban los estudios. Él era muy revoltoso, muy inquieto, muy inquieto. Que le sobraba tiempo a la escuela. Debía ser de estos que lo coge todo al momento y luego, mientras está el pobre maestro con los demás, allí tienes a Lope dando guerra, porque él ya lo sabe. Él ya sabe. A los 12 años, revoltoso, con un amigo, se escapa a Segovia, se marcha de casa. Menos mal que la justicia, que como se llamaba la policía en aquel tiempo, los agarró y les dijo a sus padres: aquí tienen ustedes de vuelta a su chico, a este Lope, que no para de hablar. Está en el colegio de los jesuitas de Madrid, que luego se llamó el Colegio Imperial. Luego pasa a las universidades, la más próxima, la de Alcalá de Henares, luego la de Salamanca. Está también un periodo en Sevilla con su tío, que era un inquisidor y que era el que le podía conducir un poquito más en los estudios. Pero vamos, lo típico, que no se graduó. ¿Por qué? Muy fácil, porque cuando sus patrocinadores, por así decirlo, se dieron cuenta de que el chico estaba más por los amoríos, por las mujeres y por las juergas, y haciendo obritas de teatro por todos los lados, ya con líos con los productores de teatro, que en aquel tiempo también existían, lógicamente, con las artistas, con las actrices, y no atendía a los estudios, no se graduó. Y le dijeron: oye, se acabó el dinero y ya no te becamos más. Y entonces él tuvo que buscarse la vida ya por su cuenta, metiéndose de lleno en el mundo de la farándula, que así se llama el mundo del teatro. ¿Sabes que la farándula, por cierto, solo es una palabra que significa cortina, cortinaje? ¿Qué se debió llamar hoy? Porque en aquel tiempo, según he podido leer, no existían cortinas de tapar, o sea, y se corre el telón. No había telón. Hacían el teatro de otras formas, que ya veremos. Sus primeros amores, el primero así con el que tiene un poquito más de calado, es con, hemos dicho que sus padres eran Félix, Francisca, montañeses, de la parte de Carriedo, del valle de Carriedo. Su padre era bordador, estudios en jesuitas,
Alcalá, Salamanca, no se gradúa y se mete de lleno al teatro. De todas las chicas que conoció, se enamoriscan mucho más de una tal María de Aragón. Por supuesto, sin casarse, con la que tiene un hijo, que muere cuando tenía 5 añitos. Y digo esto porque en la vida de Lope es importantísimo el cariño que tuvo por sus hijos. Por las mujeres, por supuesto. Bueno, pero por las mujeres habría dicho, oye, pero es que este señor era así, un viva la Virgen, o esto, lo otro. No, realmente él se entregaba al amor en el que estaba, por lo menos en algunos momentos. En otros ya veremos que también tuvo algún amor por interés, etcétera. Pero él vivía intensamente los amores, como se puede demostrar y se puede leer en sus obras. Y sobre todo por sus hijos tenía un amor enorme, que ha quedado traducido, traslucido en sus obras. Y el hecho de perder un hijo es una de las penas, yo diría, la mayor que existe en el mundo. La mayor que existe, por lo menos en mi opinión, y eso que tengo la suerte de que no he pasado por ella. Pero he visto los estragos que hace. Pues él ya desde muy jovencito empezó a saborear no solo las mieles del amor, sino también las amarguras de las pérdidas de hijos. Conoce a una actriz, Elena Osorio, una señora, por supuesto, mucho mayor que él. Elena Osorio, de la que se enamora perdidamente, él todo lo hacía perdidamente, con fuerza, a la que luego en sus obras le daría el nombre alegórico de Phyllis. Este amor duró bastante, incluso, bueno, estaba separada, o sea que no era un amor escandaloso. Ella estaba separada, sabían que se entendía o que iba con el Félix el Lope, y su marido, el marido de ella, muere. Entonces Lope le dice, oye, Elena, ahora nos podemos casar. ¿Y ella qué hace? Ay, amigo, el amor era muy bonito, pero para ella el dinero lo era más, y lo deja, lo abandona y se va con uno que tenía mucho dinero. Buah. Lope salta, se rebela contra ella, empieza a escribirla de todo, de tal forma que llega a boca de la gente y todo eso, y lo denuncia. Que también había denuncias por esas causas en aquel tiempo. Pierde el juicio, pierde la demanda y lo destierran. 4 años fuera del reino, fuera de Castilla. Y él dijo, bueno, pues mira, me voy a Valencia, una ciudad luminosa, una ciudad de letras, una ciudad de cultura, donde allí estaré en la mar de bien. Y ella se marcha. Esta dualidad entre Madrid y Valencia, Valencia-Madrid, se va a repetir bastante en su vida. Siempre que tenía problemas con la corte, porque no es el único juicio que va a perder, desterrado, camino de Valencia. Ya se lo sabía. Estando en estas, tuvo otra amante portuguesa, de la que no ha tenido nombre, y conoce a Isabel de Urbina. Isabel de Urbina. Bueno, con esta ya hemos dicho que acaba mal, Acaba mal y destierro. Destierro a Valencia. Conoce a Isabel de Urbina. Con ella, que basaría a sus libros con el nombre de Belisa. La rapta con el consentimiento de ella, ya ves tú, y la lleva a Valencia.
Allí, como él estaba desterrado y no podía aparecer en público y todo esto, se casa por poderes con ella, pero me parece que se casa, o sea, la boda se celebra en Madrid. Y él, burlando el destierro y la vigilancia, creo que estuvo en la misma iglesia, donde se casaba por poderes, es decir, hay una persona que le representa y firma que contrae matrimonio con esa persona en nombre de señor López. Pero cuentan, según parece, que estaba o muy cerca o incluso en la misma iglesia en la ceremonia. Pero claro, de incógnito. Isabel de Urbina tiene una hija, tiene varios hijos con él y al final muere de parto. Tener un parto, por cierto que la niña que nació aquel día muere al cabo de un añito. No solo el dolor de Isabel de Urbina, a la que quiso, sino también el de su hija pequeña. Indultado luego ya, pasados los 4 años, indultado, vuelve a Madrid y por aquellas fechas me parece que fue cuando Felipe II prohibió el teatro, que solo duró la prohibición durante un año. Entonces él, claro, al estar cerrado, digamos, su modus vivendi, pues se dedica a hacer de secretario de esto y tal, y entre otros del mismísimo Duque de Alba. Como no podía estarse quietecito con las faldas, pues le acusan otra vez de amancebamiento. Mientras estaba casado con Isabel de Urbina, antes de que muriese, pues parece que estuvo también con Ana Trillo. Con Ana Trillo. Otra, y tú dirás, bueno, ¿y para qué me pone todos estos nombres si yo no me los voy a aprender? Dirás tú, bueno, pues porque es un pose, se te quedan nombres que luego pueden salir, no salir. Y en todo caso ya sabes que dicen que cultura es lo que queda después de haber olvidado casi todo. O sea, que si te olvidas de muchas cosas aquí, pero algunas te acuerdas, eso pasará a tu cultura. Como decía un profe mío. Conoce entonces a otra, a Micaela Luján. Micaela Luján. Con esta tuvo mucha relación, pero varios años. Cuando digo varios, 15 o más. Tuvo con ella 5 hijos. Y todo esto que ella estaba casada con otro. Lo que pasa es que no haría vida con él. Estaba casada. Era inculta, pero era muy guapa. Muy guapa. Y entre los hijos que tuvo con Lope, Marcela y Lope Félix. Algunos incluso se casó luego estando con Micaela y sin haberla abandonado, se casa con Juana de Guardo. Juana de Guardo. Es decir, Juana de Guardo y Elena Osorio, no, Isabel de Urbina, fueron sus esposas legítimas. Las otras, ya lo has visto. Esta Juana de Guardo era hija de un industrial que proveía de carne y pescado a la corte, a Madrid. Era un poco vulgar la señora, vamos, impropia para la exquisitez y agudeza y cualidades de Lope de Vega. Pero bueno, le acusaban entonces de haberse casado por conveniencia. Incluso Quevedo le dijo, o escribió de él en esa circunstancia,
Dice, sí, casó con carne y pescado. Casó con carne y pescado. Ahí queda eso. Tuvo de ella, además de una hija, tuvo a su hijo preferido, a Carlos Félix. Carlos Félix. Por aquella época, ya él, y estamos hablando ya que tenía unos 40 años, escribe El peregrino en su patria, donde en el escrito va haciendo relación de todos los títulos que había publicado e incluye más de 219 títulos. Bueno, la producción de Lope, luego hablaremos, fue enorme. Rompe con Micaela. Rompe con Micaela, por fin, que no era esposa de él. Y muere su hijo preferido, Carlos Félix, lo que le lleva a una angustia que daría producción en todas sus obras. Él era como un cristal transparente, todos sus sentimientos los expresaba en las obras. Por fin muere también su segunda esposa legítima, Juana de Guardo, y él, desmotivado, desalentado, en un periodo de introversión y de arrepentimiento quizás de lo que había sido su vida hasta entonces, se ordena sacerdote, se hace cura. Pero, ¿qué ocurre? Sí, los propósitos fueron muy buenos. Incluso fue miembro de alguna orden como la Tercera de San Francisco, estuvo de capellán en varios sitios, pero la gente y los productores de teatro no le dejaban en paz. Lope, que tienes que seguir escribiendo, que echamos en falta tus obras. Y él, al fin y al cabo, era lo que se había dedicado toda su vida, volvió a la escena, y claro, volver a la escena, amorío de nuevo al canto. Conoció allí a una preciosidad de mujer, Marta de Navares, 26 años, la mitad que él, guapa, culta, dotada para la música y para la literatura, vamos, que le enloquece. Se había casado esta chica a la fuerza, es decir, en un matrimonio de aquellos convenidos de la época, con un rico mercader, y él pues hace vida con ella, con Marta. Económicamente le va bien, y no fue precisamente por la dote que le hubiera llevado Juana de Guardo, la del proveedor de carne y pescado, que parece ser que nunca llegó a llegar. Ya sabes que las mujeres en aquel tiempo, cuando iban a la boda, se suponía que a partir de entonces era el marido el que la alimentara, el padre se quitaba de ella y el padre pues les dotaba de la dote, que era una cantidad en en dinero normalmente, o en fincas o en casas, que el padre daba a su hija para que se casaran con ella. Claro, esto ya pues no queda nada, aunque ha sido una costumbre muy extendida en muchas culturas, y posiblemente quede todavía resquicios en alguna. Su hija Marcela, que tuvo en uno de los primeros matrimonios, alarmada y también, no sé, o aquello de mi padre, ay mi padre, pues mira, yo no quiero ese mundo, estoy en contra de su vida desordenada y mujeriega, y me voy a un convento. Bueno, esto no le pareció mal a Lope de Vega,
Dijo, bueno, al menos mi hija Marcela se ha metido religiosa. Carmelita creo que fue, que estaba en aquel momento en auge. Su hijo Lope Félix se alista para América, me parece que llegó al rango de capitán, y muere en las costas de Venezuela. Precisamente en una no misión, en un negocio de búsqueda de perlas. Allí muere su hijo. Estas noticias le desazonan mucho, sobre todo la muerte de su hijo. Marta, su querida Marta, queda ciega. Y no solo eso, sino que empieza a desvariar e incluso casi enloquece. Lope abnegadísimamente la cuida, la mima, la atiende hasta el último día de su muerte. Era muy honesto, muy alocado, pero honesto con las personas que amaba, muy entregado. Y a Marta la quiso mucho. Su hija, otro sinsabor que tuvo en aquel tiempo, que su hija, precisamente de 17 años, que había tenido con su querida Marta, se fuga con un hombre de apellido Tenorio, que nos recordará luego los Don Juanes del romanticismo. Y eso también le fueron minando su salud. Se desmorona y a sus 73 años muere en Madrid. Muy considerado, muy atendido, incluso por el cirujano del rey. Su muerte fue un aldabonazo que conmovió a la ciudad entera. Hasta 9 días dice que duraron las exequias. Su hija Marcela, que quería mucho a su padre, logró que el féretro, el túmulo, en el entierro, pasase por delante de su monasterio, porque ella era de clausura y no podía salir, para poderle ver siquiera desde la ventana, digo yo. Fue enterrado en una iglesia, como se hacía con las personas de cierto calado, cierto renombre, pero el noble que pagaba, digamos, el sepulcro, un tiempo más adelante no pagó, digamos, las tasas periódicas que había que pagar por mantener ese sepulcro, y ni corto ni perezoso dijeron, bueno, ni que sean los huesos de Lope ni de nada. Hablo ya de pasados bastantes años. Pues sus huesos fueron a parar a la fosa común. Por eso que hoy no podemos decir, y Lope de Vega está enterrado en tal sitio. Se conservan casas donde él vivió, en Madrid, en Valencia. En fin, no he dicho todo ni mucho menos, porque la vida de Lope fue agitadísima, y todo ello también sazonado por las diatribas y enemistades, y muchas amistades que también tuvo, pero enemistades especialmente con Cervantes. Cervantes, cuando apareció la segunda parte del Quijote, en que ya era famoso por la primera, aprovechó para darle un poquito de leña a Lope de Vega, porque Lope de Vega también se había metido con él. Y aún así, Cervantes, como haciendo gala de su honestidad, de, como dicen, lo cortés no quita lo valiente, dijo de Lope de Vega que era un auténtico monstruo de la naturaleza, que es uno de los nombres con que ha pasado la historia, también como el ave fénix.
que parece ser que mitológicamente, que no es muy fuerte, era un ave que era capaz de resurgir de sus cenizas. Es decir, un ave inmortal. Estos dos nombres son quizás los dos que más han trascendido para llamar a este genio de la literatura universal, no solo española. En el próximo vídeo me meteré ya con sus obras, su producción y, claro, iremos trenzando también, pues, entre su vida. Venga, hasta luego. Ya sé que me he despedido en el vídeo, pero me gustaría, ya que hemos hablado de la vida de Lope, que son prácticamente la vida de sus amores, leerte aquí el soneto que él describió de qué es amar, qué es amor, un soneto. Y dice: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, animoso, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Precioso. Lo supo. Maravilla de soneto.